En su entrevista por correo electrónico señalaba que Practicum le ha mejorado como médico. ¿Podría indicarme de qué manera? A mí me gustó mucho, buenas tardes. A mí me gustó mucho una definición que ustedes hacen sobre Practicum es un club de pensadores clínicos. O sea, yo creo que fundamentalmente lo que ha logrado es acrecentar el razonamiento clínico del médico frente al paciente y posicionarse distinto. Esto nos permite a los médicos racionalizar los recursos que muchas veces tenemos y hacer un mejor diagnóstico y ofrecer una mejor calidad de atención, indudablemente. Mencionaba usted el tema del club de pensadores clínicos. ¿Por qué es necesario incidir en el razonamiento? Porque el razonamiento es un elemento fundamental en el quehacer médico y sobre todo en las épocas que vivimos donde parecería ser que los elementos diagnósticos han suplantado el razonamiento clínico del paciente, del médico frente a su paciente. Entonces, de repente ustedes plantean distintos escenarios clínicos, distintas formulaciones de diagnósticos diferenciales sobre los que uno se debe posicionar. Después el foro con los otros colegas de otros países nos permite dialogar y ver la opinión de diferentes colegas sobre un mismo tema. Y después la apoyatura bibliográfica que nos hace reafirmar o no esos diagnósticos a los cuales nosotros arribamos. ¿Qué opina de la enseñanza basada en problemas? Me parece sumamente interesante porque nos acerca a la vida real, o sea, el problema, el paciente es un interrogante, no está, no es una certeza, muchas veces nos obliga a pensar diferentes diagnósticos diferenciales y plantearlo desde ese punto de vista es de suma utilidad. Decía usted que el paciente es un interrogante. ¿Qué hacemos con los pacientes que se salen de las guías clínicas? Bueno, precisamente el paciente que sale de las guías clínicas es el que hay que elaborar diferentes diagnósticos diferenciales y corroborar cada uno de esos diagnósticos diferenciales si son certeros o no son certeros, en base a la experiencia, en base a lo que puedan comentar otros colegas, en base a la apoyatura bibliográfica, obliga a pensar, realmente a pensar, que es lo más interesante, ¿no? ¿Qué es el ojo clínico? El ojo clínico nosotros lo llamamos la primera impresión, o sea, la primera impresión que tenemos cuando llega el paciente a nuestra consulta. Es lo que nos vuelca a empezar a pensar al paciente, a escuchar al paciente y después revisarlo, corroborarlo con los exámenes clínicos, lo que nosotros ya presuponemos que debe tener. El ojo clínico es un elemento indispensable en el examen médico. ¿De qué manera engarza esto con esta herramienta, con este simulador, con Practicum Script? Es fundamental porque es uno de los elementos que nos permite evitar el error diagnóstico. El error diagnóstico, si nosotros buscamos elevar la calidad de atención de los pacientes, uno de los elementos que ha conspirado mucho contra esto es los errores diagnósticos. Y para tener un error diagnóstico, para evitar o para tratar de disminuir los errores diagnósticos, precisamente hay que tener varios diagnósticos diferenciales y corroborar finalmente cuál es el diagnóstico final al que uno puede arribar. No quedarse simplemente con lo que el paciente nos pueda decir o con la primera impresión que nosotros podamos tener o con lo que nos pueda decir un estudio complementario, sino sobre lo que nosotros pensamos sobre el paciente. ¿Por qué se dan los errores médicos? Los errores médicos se dan muchas veces porque, bueno, vivimos una época en la cual quizás no nos escuchamos tanto,
no tocamos tanto al paciente, recurrimos más a la lapicera, a la virome, en cambio de mirar al paciente que tenemos enfrente, escucharlo en profundidad, revisarlo en profundidad. Y vuelvo a insistir con no recurrir inmediatamente a un estudio diagnóstico que nos permita dar con la tecla, sino previamente, o sea, el estudio lo que tiene que hacer es confirmar lo que nosotros previamente suponíamos. Y en base a eso, tratar de brindar el diagnóstico correcto de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos y que el paciente también tiene, ¿no? Porque es fundamental también ubicarse del lado del paciente. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. ¿Cómo se enfrenta uno a esta situación y más siendo jefe de servicio de cardiología? En primera instancia, uno debe posicionarse tomándolo en cuenta. Si no pensamos la situación, nunca la vamos a resolver. O sea, en primera instancia tenemos que pensar esa situación. Y en segunda instancia, lo que tenemos que estar es con la prevención. La prevención cardiovascular, si tomamos como enfermedad cardiovascular, ya estamos llegando tarde. Entonces, lo que tenemos que es fundamentalmente prevenir la enfermedad cardiovascular y se previene atacando lo que llamamos los factores de riesgo cardiovasculares, haciendo hincapié en la prevención de cada uno de los factores de riesgo cardiovasculares e insisto en interpretar al paciente como una unidad, o sea, como una unidad en la cual hay que escucharlo, hay que verlo, hay que adaptarse a su realidad y hay que ver qué solución le podemos dar desde su punto de vista, no desde el punto de vista que puede decir una guía y más una guía internacional o sino desde el lugar que nos toca actuar a cada uno de nosotros.